peor que podemos hacer con el dolor, incluso y con el miedo, ¿no? es rechazar o evitar sentirlo, ¿no? Como con el resto de emociones. Pero lo que hacemos cuando lo rechazamos o lo evitamos o lo intentamos reprimir o suprimir, que desencadenamos lo que se llama el proceso irónico, ¿no? En que vamos a tener que ir logrando un equilibrio entre la exposición y la evitación. Para dejar de sentir el dolor hay que sentirlo previamente. Si padeces de dolor crónico, si te han dicho o te has creído que es para siempre, quédate y descubre la terapia Reversión del Dolor. Un abordaje científico para revertir tus síntomas y recuperar tu vida. Conocimientos, herramientas terapéuticas, entrevistas a expertos, prácticas y testimonios inspiradores para salir definitivamente del dolor continuo. Bienvenidos, bienvenidas al podcast de la TRD. Aquí encarnamos la libertad de una vida sin sufrimiento. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la TRD. Soy Marcelo Caputo, psicólogo y terapeuta TRD, y me acompaña mi colega y amiga Emma Zapatero, también psicóloga y terapeuta TRD. Hola Emma, ¿cómo estás? Hola Marcelo, muy bien, encantada de estar aquí contigo otra vez. Bueno, lo mismo digo. Bueno, y hoy vamos a tener un episodio que va a ser una continuación de una serie de episodios que vamos a ir teniendo en el podcast, que es ir presentando los distintos pilares que conforman a la terapia reversión del dolor. En el episodio 9 vimos Encarna y Ángela nos presentaron el pilar 1. Emma, si te parece, ¿querés recordarnos el espíritu, el eje central de ese pilar? Sí, claro. Bueno, la idea que nos tuvo que quedar de este pilar básicamente es que el dolor no está en el cuerpo, el dolor no está en los tejidos, lleva a un camino diferente, el dolor está en el cerebro y para que se produzca tiene que haber conciencia porque es una interpretación de nuestra mente que continuamente está evaluando el entorno que nos rodea dentro y fuera del cuerpo, ¿no? Y según el modelo interno que tenga la persona, interpreta, evalúa, anticipa y llega a conclusiones de peligro o seguridad, que ese cerebro está escuchando y en consecuencia decidirá. Así que yo creo que eso es lo que nos tiene que dar claro del pilar 1, que dolor no es lo mismo que daño, que no está en los tejidos y que puede haber dolor sin haber daño. Exactamente, ese es el primer paso, pero el primer gran paso, ¿no? Como decían nuestras compañeras, los cimientos en base a la cual la terapia de reversión del dolor va a seguir adelante. Y hoy nos vamos a ocupar del segundo pilar, del pilar 2, que en sí misma es toda una terapia, porque recordemos que la terapia de reversión del dolor que ha creado Encarna Espuña es una terapia integral que está compuesta por distintos abordajes, todos ellos con evidencia científica comprobada, con papers científicos y experimentación que la respaldan. En el caso del segundo pilar, del que nos ocupamos hoy, se trabaja lo que es la terapia de reprocesamiento de dolor que desarrolló un especialista estadounidense en dolor que es Alan Gordon. Y vamos a ocuparnos de algunas cosas en particular con esta terapéutica, con este pilar. Y el tema central tiene que ver con el miedo. Alan Gordon nos va a decir que el miedo es el combustible del dolor. Miedo muy particular. Uno puede tener miedo a la soledad, miedo a no ser amado, bueno, distintas cosas, ¿no?, que nos van pasando en la vida. Pero el miedo del que nos vamos a ocupar particularmente en este pilar 2 es el miedo al dolor en sí mismo. El miedo a que el dolor no se vaya, el miedo a que este dolor se cronifique, a que me vuelva a aparecer, a que continúe, ¿sí? Vamos a ver ahí un círculo vicioso que se va a dar entre dolor y miedo. Si te parece, Emma, te paso la palabra ahí y nos vas redondeando un poco qué se va generando con este círculo vicioso entre dolor y miedo. Sí, lo has dicho muy bien, Marcelo. Es que el dolor produce miedo, es muy humano que desencadene sentimientos de miedo, pero además el miedo hace que la mente interprete
señales como peligrosas y que entonces causa más dolor induce a más miedo induce a más dolor. Incluso ya llegamos a tener miedo al miedo, o sea, se va eso, echando gasolina, ¿no? Al miedo. Entonces al final se llega como a producir casi una fobia, ¿no? El dolor a veces persistente se puede equiparar, ¿no? A una fobia. Bueno, tú tienes también experiencia en el tratamiento de las fobias. Algo de eso hemos visto ya, y lo interesante también acá, te hago un pequeño nota al pie, cuando hablamos de miedo, también a veces podemos decir que el miedo tiene como otros nombres, ¿no? Y hay otros mecanismos de protección que a veces entran en escena, y cuando hablamos a veces de desesperanza, de tristeza, también estamos hablando de otras maneras en las cuales este miedo se puede estar expresando, ¿no es cierto? Sí, muy cierto. Claro, y lo peor que podemos hacer con el dolor, incluso y con el miedo, ¿no? Es rechazar o evitar sentirlo, ¿no? Como con el resto de emociones. Es un poco contraintuitivo, pero lo que hacemos cuando lo rechazamos o lo evitamos o lo intentamos reprimir o suprimir es que desencadenamos lo que se llama el proceso irónico, ¿no? El proceso irónico es una idea que surge surge de una anécdota, en realidad, relatada por Tolstoy, que contó que su hermano le pidió no pensar en osos blancos para poder formar parte de su club. Y el pobre Tolstoy, pues por mucho que intentaba no pensar en osos blancos, pues no lo conseguía y se quedó en una esquina horas y horas esperando, ¿no? Cuanto más intentaba suprimir el pensamiento relacionado con un oso blanco, pues más veces volvía a su mente, ¿no? Y esto, bueno, está súper comprobado y lo podemos hacer todos fácilmente cuando decimos, pues no pienses en un elefante rosa y sabes que vas a pensar en el elefante rosa, ¿no? Bueno, pues posteriormente Dostoyevsky escribió sobre este tema, ¿no? En su obra Notas de invierno sobre impresiones de verano. Dice, trate de plantearse esta tarea, decía, no piense en un oso polar y verá que la cosa maldita le viene a la mente a cada minuto. Y hace referencia a ese proceso, ¿no? Que luego, bueno, pues se ha estudiado en Harvard por el profesor Dan Werner y realmente tiene que ver con eso, ¿no? Con esa mm, actuación que hacemos a veces de intentar suprimir y hace que el dolor, la contractura o esa emoción o ese pensamiento insista por llegar a nosotros, porque es como una forma de decirnos, oye, hazme caso, que no me estás haciendo caso. La mente quiere que le hagas caso y como no le haces caso porque lo quieres reprimir, entonces es como que insiste, ¿no? Entonces, claro, eso también hay una gran energía, ¿no? Manteniendo estos pensamientos suprimidos, evitados, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que nuestra energía es limitada. Si la invertimos en estar reprimiendo, suprimiendo, pues al final nos vamos a agotar. Y en realidad la solución, aunque es contraintuitiva, es lo que nos va a ayudar, ¿no? a desactivarlo, ¿no? Nuestra primera respuesta puede ser no lo pienses, no lo hagas, no lo sientas, no te muevas, no hagas eso, que vaya a doler, pero realmente ya tenemos comprobado que es precisamente lo contrario, es convivir de manera amable con lo que esté surgiendo, sea una emoción, sea un pensamiento, sea una sensación, es el primer paso, ¿no? de este pilar. Absolutamente. Y vos fíjate que algo de esto ya habíamos hablado cuando desarrollamos el episodio de Mindfulness, creo que era el episodio 4. Eh, Nosotros no tenemos la capacidad como seres humanos de desalojar de nuestra cabeza un pensamiento que aparezca. Eso es un intento absolutamente fallido, ¿no? Ujú. Que es típico cuando uno está meditando, querer tener la mente en blanco, no pensar en nada o sacar un pensamiento de la cabeza. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Y vinculado al dolor, aprovechamos para derribar un mito que uno escucha mucho en los pacientes, por ahí en las primeras sesiones, ¿no? Que te dicen, no, bueno, a mí me dijeron, ese dolor no existe. No, no hay dolor, no hay dolor, no pienses. Y en realidad la negación del fenómeno doloroso lo que termina haciendo es activarlo mucho más. Activarlo mucho más porque primero no podemos engañarnos a nosotros mismos. Al tratar de quitarnos esa idea de la cabeza, que no vamos a poder hacerlo, como vos bien decías, la dotamos de mayor energía, de mayor presencia y a lo que hablamos mucho en la TRD,
activamos más fuertemente el sistema simpático, porque si estamos tan interesados, tan interesadas en quitar ese fenómeno de nuestra cabeza, es porque es peligroso y la alarma se activa mucho más. Entonces, como muchos síntomas, terminamos logrando lo opuesto de lo que queríamos. Y en realidad, en lugar de tener menos presencia de la sensación dolorosa, esta se exacerba mucho más. Lo que nos lleva a la desesperanza, porque parece que entonces nada de lo que hagamos va a surtir efecto, nada se va a poder modificar, ¿no es cierto? Y tal Cierto. como vos decías, ¿no? La solución es contraintuitiva. Alan Gordon nos plantea, y bueno, y obviamente desde la TRD acordamos en este pilar, en que vamos a tener que ir logrando un equilibrio entre la exposición y la evitación. ¿La exposición a qué? Bueno, la exposición es la sensación dolorosa, ¿no? Claro. Eh, y esto claramente es contraintuitivo, ¿no? Encarna lo resume muy bien en una frase que es, para dejar de sentir el dolor hay que sentirlo previamente, hay que animarse a acercarse a esa experiencia dolorosa. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque lo complejo es que justamente el dolor es algo tan aversivo, ¿no? O sea, en ese sentido es eficaz, o sea, se activa plenamente en todas nuestras alarmas y no queremos sentirlo. Bueno, ahí Alan Gordon va a ponernos en escena una herramienta que desarrolla, que es bastante interesante. Él la denomina indagación somática y tiene que ver con conjugar algunas de las técnicas que ya se venían trabajando con otro tipo de problemáticas como las fobias o el ataque de pánico, que tiene que ver con acercarnos a aquello que tememos con cierta sensación de seguridad. Recordemos, tal como vos nos dijiste en la introducción, que cuando tengo una sensación de dolor crónico, en la mayoría de los casos, no hay ningún tipo de daño. O sea, mi cuerpo está sano y sin embargo tengo esta sensación. Con lo cual tengo que ir logrando, ir acercándome a esta sensación de una manera segura, de una manera en la cual me anime a ir haciéndolo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, hay cuatro componentes. Cuatro componentes que Encarna siempre nos remarca que aisladamente tal vez no surtirían efecto, pero que están en una sinergia en esta indagación somática. El primer componente, y vos andás ayudándome también, Emma, que sos experta en este tema, es el mindfulness, ¿no? El mindfulness que ya habíamos visto en el episodio 4, que es desarrollar esta herramienta desde una práctica de atención plena. Realmente lo hacemos en vivo en la terapia o le facilitamos un audio al paciente para que lo escuche y vaya entrando en este tipo de meditación tan particular que nos lleva a un estado de ciclado cerebral de ondas alfa que permite tener un nivel de relajación mejor y que todo lo que venga luego, los mensajes que vamos a ir entregando en este audio, puedan ser asimilados de una manera mucho más efectiva. ¿Sí? Exacto. Sí, porque además es un mindfulness informado, que me acuerdo que lo comentamos en el episodio expresamente del mindfulness, Exacto. que es un mindfulness, una atención plena, en el que seguimos informando a ese sistema nervioso, a esa mente que vaya diciendo mensajes de calma, de no hay daño, no hay peligro, de seguridad, etcétera, etcétera. Exactamente. Hay multitud de estudios que remarcan que la práctica de mindfulness ayuda a este recableado cerebral, va a facilitar que se vaya dando un cambio en nuestro modelo interno que está vinculado justamente a aquellas cosas que nos activan nuestro sistema simpático, que dan cuenta de situaciones que consideramos como alarmas, como peligrosas. Bueno, nos va a ir ayudando a desactivar estos circuitos cerebrales vinculados al miedo e ir quebrando de alguna manera, nos dice Alan Gordon, este círculo vicioso de dolor y miedo. Y tal como vos decías, a diferencia de los mensajes que recibimos en el pilar 1, donde conscientemente estamos recibiendo información acerca de las neurociencias del dolor, o sea, estamos en un estado beta de conciencia normal, acá añadimos este estado alfa en el cual la recepción que tenemos de los mensajes es mucho más efectiva.
Y este es el segundo componente que tiene la indagación somática, que es la calma cognitiva. O sea, comenzamos con un estado de meditación inicial y luego vamos recibiendo información que va a calmarnos, que va a recordarnos que nuestro cuerpo está sano, que vamos a poder ir acercándonos con curiosidad, con amabilidad, sin exigirnos, sin presión, a esta sensación molesta o de dolor que estamos teniendo. Esos son los dos primeros componentes de la indagación somática. ¿Seguimos con Sí, los otros dos, Emma? sí. Tendríamos otros dos. Uno tiene que ver con el tratarnos bien, con el afecto positivo, con la autocompasión, porque muchas veces la mirada que tenemos hacia nosotros mismos es muy crítica o es muy autoexigente o muy rígida, ¿no? Entonces, estamos tratando todo el rato de llevar a un sistema nervioso a la calma, a la seguridad. Si nosotros mismos somos los que nos exigimos, nos criticamos, nos tratamos mal, al final estamos en lo mismo, estamos en el simpático, estamos en la lucha o huida. Hay estudios, ¿no?, que dicen que cuando nos autocriticamos, nuestro cuerpo lo recibe como una amenaza, que se activa el simpático, la amígdala, se libera cortisol, aumenta la ansiedad. Entonces, vamos a tratar de tratarnos bien, ¿no? De hablarnos con amabilidad, de hablarnos en un lenguaje que nuestro cuerpo entienda como tranquilo, seguro, y que se active ese sistema de apego, ¿no? Que suba la oxitocina, que suban los neurotransmisores de la calma, y que ese trayecto hacia la seguridad y hacia el parasimpático pues sea lo más amable posible, ¿no? Entonces este es muy importante, porque en realidad todo lo que hacemos, lo hacemos para eso, para ir al parasimpático, para ir a la calma, para ir a la seguridad, para que se apaguen alarmas innecesarias. La alarma al final está encendida porque estamos detectando peligro o amenaza. Entonces, tratarnos bien es un paso súper importante. Y otro punto importante de la indagación somática también sería la exposición gradual. No siempre se utiliza, tiene que ver con procesos donde hay dolor y entonces se produce a veces esa evitación, ¿no? Como me duele, pues no, mejor no me muevo. Entonces es mejor también ir haciendo una exposición muy gradual, lo mismo que haríamos en una fobia, ¿no? Un ir poco a poco, también apoyarnos a veces en sensaciones agradables, porque también hay veces que no sabemos, ¿no?, vivir con las sensaciones agradables. Entonces es un entrenamiento, porque esto siempre hay que tenerlo como pensamiento proceso, no como pensamiento pastilla. Ningún componente de la indagación somática tiene como objetivo inmediato que se vaya el dolor ya, sino que es un entrenamiento para crear nuevas vías, para ir informando a nuestro sistema nervioso, para que se genere ese nuevo lenguaje, ¿no? Encarna suele decir que es como hablar un nuevo idioma. Pues no vamos a aprender un idioma en una tarde, en una práctica, pero sí que estamos hablando de un proceso, ¿no?, que se va entrenando, lo mismo que entrenamos para correr una maratón o lo mismo que entrenamos fuerza. La creación de nuevas conexiones no es inmediata, pero es posible. Además, sabemos ya que el cerebro es neuroplástico hasta el final de nuestros días, con lo cual no hay más que tener paciencia y confianza en el proceso. Absolutamente, sí. Y esto nos lleva a pensar en la actitud con la cual tenemos que acercarnos, en el caso de ser pacientes, a este tipo de herramientas como es la indagación somática. Siempre lo recordamos, ¿no? Bueno, uno de esos aspectos lo acabas de decir vos, ¿no, Emma? El hecho de no esperar un resultado inmediato, sino entenderlo como una oportunidad de entrenamiento para ir logrando estas nuevas conexiones, para ir logrando mayor nivel de seguridad. Yo le suelo decir muchas veces a mis pacientes que, si bien obviamente en el mediano y largo plazo nuestro objetivo claramente es que este dolor desaparezca, porque la TRD no es una terapia que nos invite a hacernos amigos del dolor para convivir con él toda nuestra vida, sino que este dolor disfuncional debe desaparecer luego de todo el proceso que llevamos adelante. Sin embargo, es algo que tenemos que entregarlo al propio proceso, con lo cual cuando tenemos alguna situación de dolor en nuestro día a día, bueno, podemos aprovechar esto para entrenarnos. El otro aspecto que muchas veces
es importante recalcar en cómo nos vamos a acercar a esta herramienta es sin presión, que también está bastante vinculado a esto que vos decías de ser compasivos con nosotros mismos, ¿no? Uno a veces se encuentra con pacientes que son como súper perfeccionistas, que quieren hacer todo como muy, 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 muy bien. Y el hecho de poner tanto perfeccionismo en una herramienta en la cual yo tengo como que relajarme, bueno, termina exacerbando nuevamente nuestro sistema simpático, ¿no? Porque si me equivoco, si hay algo que no hago del todo correctamente, entonces va a estar mal y voy a arruinar el proceso. Bueno, nuevamente, somos nuestros mejores amigos, debemos ser nuestros mejores amigos, nuestras mejores amigas, entendernos, felicitarnos porque nos hemos entregado a este proceso y dejarnos llevar por él. Una de las cosas que muchas veces nos preguntan, a veces también a nuestras vías de contacto, es este tipo de herramientas, ¿cómo se lo utilizan, no? O sea, ¿cuánto tiene que durar? ¿Cuántas veces por día? ¿En qué momentos? ¿Sí? Bueno, por ahí es interesante, ya que estamos con este pilar, ocuparnos un poco de eso. Eh, ¿Cuándo vamos a usar la indagación somática? Bueno, fundamentalmente cuando el dolor está en un nivel leve o moderado. ¿Por qué? Bueno, porque queremos justamente acercarnos a la sensación de dolor con cierta seguridad. Si el dolor estuviera muy alto, sería un poco más complejo llevar adelante por lo menos lo que es la indagación somática clásica o básica, ¿no? En cambio, cuando el dolor está en un nivel mucho más bajo, es más sencillo ir acercándonos e ir logrando esta seguridad, ver que podemos sobrevivir a la experiencia de alguna manera. Otra de las cosas que nos preguntan es, bueno, pero ¿y cuántas veces lo hago? Si tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 ocasiones de dolor en el día. Y en realidad la indicación es aprovechar cada momento en el cual Ujú. este dolor aparece para poner en juego este entrenamiento, ¿no? Hacer neuronales, como dicen Carmen. Claro, ¿No claro. es así? Sí, sí, porque además estamos viendo que es un proceso, que es una nueva vía neuronal, que es un nuevo idioma que estamos aprendiendo, pues es así. Cuantas más veces lo hagamos, yo a veces les digo, pues como cada 8 horas, como la pastilla que te tomabas antes, pues Reglado. sí, bueno, porque hay veces que si lo haces a la mañana, a mediodía y a la noche, como que tienes ahí a 3 momentos, ¿no? Pero bueno, es verdad que la frecuencia es cuanto más mejor. Esto no tiene contraindicaciones, todo lo contrario. Esto es que cuanto más entrenes, pues esa vía más se fortalecerá y más se debilitará la antigua vía, ¿no? Del dolor. La convivencia con el dolor, además, eso tiene que ser relajada, desde ese estado de calma, de sentir que el dolor no es peligroso. Que una vez que hemos entendido que el dolor es una alarma que se ha quedado pillada, que es como una luz en el salpicadero del coche que se ha quedado encendido, pero que el coche ya está arreglado, pues ya no lo tengo que no tengo que convivir como algo peligroso. Una vez me acuerdo Encarna que contó cómo sería la actitud si tú llegas a tu casa cuando está sonando la alarma de incendios, pero llegas a tu casa y no hay incendio. Está todo bien, ¿no? Pues te tirarías al sofá y dirías, ah, bueno, que no hay incendio, bueno, pues ya está, ¿no? Pues aunque la alarma está sonando, es molesta y es verdad que está ahí, pero ya la actitud no es la misma que cuando vas agobiado porque crees que igual tu casa está en llamas, ¿no? Pues esto es igual. Y una vez que sabes que el dolor es una interpretación siempre, 100% de los casos, incluso cuando hay daño, pero bueno, cuando no hay daño todavía más tranquilidad porque dices, bueno, si mi cuerpo está bien, pues ya está, la alarma ya se irá apagando. Y esto por eso es importante pues la práctica, claro, el entrenamiento. La teoría nos la podemos saber, ¿no? Pero luego está el trabajo de los neuronales, como bien has dicho. Absolutamente, sí, es muy, muy gráfica, muy buena la metáfora esa que trajiste de Encarna, porque nos ayuda como de vuelta, ¿no? A entrar con esa actitud correcta. Y bueno, uno podría pensar, ¿y qué pasa cuando el dolor está muy alto, ¿no? Cuando está Ujú. en niveles 8, 9, 10. Bueno, ahí se complejiza un poco lo que tiene que ver con acercarnos de la misma manera que nos acercaríamos cuando el dolor estuviera mucho más bajo. Hay distintas cosas que podemos hacer. La primera es, bueno, darnos mensajes de seguridad, ¿no? Recordarnos que mi cuerpo está sano, que este dolor también pasará, que tengo que confiar en mi proceso de curación. Es como que siempre tenemos la oportunidad, una vez que entramos en el proceso de la TRD,
de ir reforzando, ya sea cognitivamente, ya sea emocionalmente, de diferentes maneras, ¿no? Ir logrando que el sentimiento, que el pensamiento de seguridad vaya creciendo. Em, También hay algunas variantes donde podemos conectarnos de una manera mucho más breve con el dolor. Em, Recuerdo una anécdota que traía en su libro Alan Gordon, donde decía que una paciente que ya está curada, está de alta, pero que en el comienzo le propuso conectarse un segundo solamente con el dolor, que era todo lo que podía tolerar, después 2 segundos, a la semana 5 segundos, bueno, y así. Pero básicamente cuando el dolor está alto tenemos que desarrollar mucha autocompasión, recordarnos que estamos en un proceso, recordarnos que Ujú. estamos sanos, ¿no? Sí, Eh, y total. acompañarnos. Sí, además recordar que siempre tenemos la respiración como lugar seguro, ¿no? Al que acudir. Ujú, Es como un movimiento que podemos hacer, ¿no? Descansar en la respiración, hacemos una respiración lenta, con la parte baja de los ujú, pulmones, que se mueva el diafragma, sentir como ese masajito interno, descansar en esa sensación agradable, movernos al dolor y volvemos otra vez. Y volvemos ujú, o sea, es como ir abriendo la ventana de tolerancia, ¿no? Lo que muy bien has dicho, pues si puedo aguantar un exactamente. segundo, pues un segundo y vuelvo a la respiración como si vuelvo a casa, como si vuelvo al lugar seguro Ujú, y amplío un poco más. Y la actitud es como de curiosidad. En lugar de con miedo, es cambiar el miedo por curiosidad, como si fuéramos a explorar el dolor, como si, bueno, voy a ver, voy a asomarme, como si me asomo a una ventana, ¿no? Bueno, me asomo, miro un rato y bueno, ya me es suficiente, pues vuelvo, ¿no? Esto cada persona pues se va regulando. A medida que va aprendiendo, pues va a poder convivir más tiempo con el dolor. ujú, totalmente. Sí, muchas veces también en estas meditaciones, con esta variante nos apoyamos en sensaciones agradables que pueda registrar la persona en su propio cuerpo. Como vemos, siempre tenemos como un set de variantes y de opciones, donde, como vemos, es un protocolo científico, es un protocolo validado, y al mismo tiempo está el aspecto uno a uno que vamos desarrollando con cada uno de nuestros consultantes en base a sus necesidades y al momento del proceso en el cual están, ¿no es cierto? Eh, Exactamente. bueno, sí, dime. No, 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 que ajá, totalmente, ¿no? Que es como un traje a medida, ¿no? Cuando ya vamos a la exactamente. persona, cada persona es diferente. En algunas personas hay que hacer más énfasis en un pilar que en otro, a otras que ya vienen como aprendidas de la teoría, pero en cada momento, pues vamos viendo, ¿no? Como qué es lo que pide esa persona. Ujú, totalmente. Eh, la otra opción que se me ocurre es plantear, bueno, ¿qué pasa entonces cuando no hay dolor? Y bueno, en realidad hay muchas cosas que también podemos hacer, ¿no? Recordemos, ya vendrá el episodio correspondiente, el episodio del Pilar 5 donde, bueno, la TRD desarrolla todo un pilar vinculado al tema del bienestar, desarrollo de emociones positivas, pero bueno, básicamente el creador de la TRP, digamos, de la práctica que estamos viendo hoy en este pilar, bueno, nos invita a tratar de bajar la hiperestimulación que tenemos de nuestra mente, la sobrecarga de noticias, intentar tolerar un poquito más la incertidumbre de todo este proceso, ser más compasivo con nosotros, desarrollar emociones positivas que va a redundar en que nuestra mente esté más segura, ¿no? Y esto en realidad es un enfoque que a lo largo de los 5 pilares Encarna nos invita siempre, ¿no? Porque es la posibilidad de ir entrenándonos, de ir convocando a este sistema parasimpático, ¿no? Con lo cual no va a ser solo el pilar 2, sino a lo largo de los 5 pilares vamos a estar desarrollando esto, ¿no es cierto? Eso es. Sí, también el humor, ¿no? Intentar meter cierto, ciertos momentos de humor porque hackea el cerebro. No, al final no puedes estar en peligro si te estás riendo, ¿no? Entonces también es un punto que se verá en otros pilares, pero bueno, que no está de más tampoco empezar a introducirlo, ¿no? Porque el miedo a veces nos quita las ganas de todo, ¿no? Nos quita las ganas de reír, pero cuando ya nos vamos relajando y nos vamos dando cuenta de que, bueno, pues que es un proceso y que llegará, pasará y ya está. Entonces, sí, sí. Exactamente. De hecho, en las indagaciones somáticas que hacemos, hay un aspecto que sería como el más creativo de alguna manera, que tiene que ver justamente con inducir un poco, a veces, aspectos vinculados al humor, al desdramatizar, ¿no?
y es uno de los aspectos más ricos que tienen justamente este tipo de prácticas. Sí, como el misterio, ¿no? Decir, qué barbaridad que mi mente pueda hacer esto, ¿no? Que mi mente pueda generar este tipo de interpretación, o sea, como por una parte admiración y por otra, ¿no? Como curiosidad, ¿no? Yo creo que es que la curiosidad es como una actitud súper buena y súper interesante para este pilar. Exacto, y es como una especie de antídoto a querer controlar y cambiar las cosas, ¿no? Cuando uno dice, bueno, acércate con curiosidad, hace que la persona pueda observar y no querer ahí ese cambio, que cambie algo, ¿no? Y dejamos el control de lado. Sí, porque es un enfoque Bueno. son unos ejercicios que no buscan que el dolor desaparezca inmediatamente, ¿no? Hay veces la gente dice, ¿qué hago? Y entonces suspiro y respiro y hago que se vaya y visualizo. No, aquí es convivo con la sensación, de manera amable, de manera segura. Que obviamente que muchas veces que las personas desarrollan esta técnica, tienen cambios y muchas veces el dolor se quita en el momento, pero es como una añadidura, digamos, y no un objetivo central, ¿no? Eso El es. objetivo básicamente es entrenarnos. Bueno, Emma, hemos ido cubriendo como todos los aspectos centrales del Pilar 2, me parece, en lo que tiene que ver con aquellos que nos escuchan y están interesados en la terapia de reversión del dolor. De la misma manera que se realizó con el Pilar 1, que luego se entregó una práctica específica, es muy probable que el próximo episodio, o si no muy próximamente, estaremos seguramente subiendo alguna práctica vinculada justamente a este Pilar 2, ¿no? A la integración somática básica, o alguna variante de ella. Bien, no nos queda más que agradecer que nos hayan acompañado en este episodio. Yo lo disfruté muchísimo, igual que el anterior que hemos estado compartiendo, Emma. No sé vos. Muy bien. Igualmente, Marcelo, un placer. También recordamos nuestra vía de contacto. El mail es podcasttrd@gmail.com. Queda una doble T, ¿sí? podcasttrd@gmail.com. Y bueno, no nos queda más que despedirnos. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Hasta pronto, Emma. Hasta pronto, Marcelo. Esperamos que hayas disfrutado del episodio. Gracias por ayudarnos a que este proyecto independiente llegue al máximo número de personas posible para poder salir del paradigma del miedo y del dolor continuo. Suscríbete a nuestro programa. Déjanos reseñas, comentarios y valoraciones. Comparte nuestro contenido en tus redes sociales. Y envíale este audio a quien lo pueda necesitar. Mil gracias por estar al otro lado. Y si quieres más información, consulta nuestra web, donde además encontrarás a los profesionales de la TRD para un acompañamiento personalizado.